Bueno, presidente, gracias por recibirme. No, por favor, es un placer, Luis, que estés aquí nuevamente. En verano, incluso. ¿Qué verano? Bueno, digo que es una excusa para no laburar. No. Este trabajo no admite excusas. Hay gente que descansa. Antes de hablar de la actualidad pura y dura, Venezuela, Macri, la inflación, el dólar atrasado, el peso apreciado, dice usted, lo vamos a conversar, que no es lo mismo, de las elecciones 2025, el acuerdo con el fondo, de la muerte de la nata, si es que quiere y tiene ganas de hablar, de la Corte Suprema, de la ficha limpia de la FIP, de la asunción de Trump, de si se toma vacaciones o no, es una pregunta que quiero hacerle. Quiero empezar por lo que está ahí arriba, como decimos nosotros. Hay que dar a Victoria Villarroel como definitivamente afuera del proyecto del gobierno, ¿eh? No la libertad, del proyecto del gobierno. ¿Hay que darla por definitivamente afuera? Yo creo que ha estado cometiendo una serie de errores no forzados. Ha tenido muchas declaraciones y actitudes que no están en la línea de lo que el 57% de los argentinos votó. No está en línea con lo que los argentinos quieren. Me parece que la última definición sobre el tema de la remuneración fue muy desafortunado. Lo de las dos chirolas. Claro, eso es muy desafortunado porque el 95% de los argentinos tienen ingresos inferiores a eso. Usted piense que, voy a decir algo un poco técnico, voy a tratar de explicarlo. La distribución del ingreso técnicamente tiene un nombre que se llama chi cuadrado, donde la joroba de la distribución está debajo de la media. Eso quiere decir que usted debajo del ingreso medio de la economía tiene al 75% de los argentinos. El ingreso medio de los argentinos es de, cuando usted repasa los números de distribución del ingreso, cerca de 450.000 pesos. Cuando usted toma el salario promedio del RIPTE, es 1.300.000. Cuando usted toma lo que tiene que ver con el decil más alto de la distribución, va desde 900.000 pesos aproximadamente, estoy redondeando los números, ¿hasta? A 7,5 millones. Y la realidad es que a su vez en ese decil el promedio es 1.300.000 también. Por lo tanto, decir que ganar cerca de 4 millones de pesos es ganar chirolas es estar desconectado de la realidad. Le repito la pregunta, entonces, ¿está definitivamente afuera? Incluso por algunas versiones que dijeron, bueno, me voy a preparar, o dicen gente cercana a ella que se va a preparar para 2027. Bueno, digamos, eso está en lo que sea su intención de proyecto político. Acá lo que es importante desde mi punto de vista es que uno, digamos, pueda seguir trabajando y que el trabajo salga, porque eso es lo que requiere el país, ¿no? O sea, independientemente, usted puede, en un trabajo, a usted, su jefe, no le importa si se lleva mal o no con un determinado compañero. A usted le importa que el trabajo salga. Entonces, digo, me parece que en el fondo lo que tiene que privar es que nuestro jefe, que es los argentinos, en especial los argentinos de bien, están demandando una tarea. Desde el Ejecutivo nosotros estamos empujando esa agenda con toda la fuerza del mundo, con mucha resistencia por parte de aquellos que quieren sostenerse en el statu quo. Entiendo dónde quiere llegar. O se adapta Villarroel o quien sea, ¿no? O va a estar afuera del proyecto. Pero es que, digamos, el que no... A ver, si usted se fija, Luis, la popularidad de la gestión hoy está cercana al 60%, igual que mi imagen. Entonces, cuando usted repasa nuestras políticas tienen un consenso que oscilan las más populares de nuestras políticas, las más emblemáticas, no sé, la motosierra, por ejemplo, tienen un consenso del cerca del 70-80%. Entonces, ir contra esa agenda
digamos, fue nuestra agenda de campaña, porque la motosierra que está acá, de hecho, digo, no es un chiste que esté la motosierra acá. Ah, sí, ahora lo vi, perdón. Claro, de hecho, cuando yo fui a hacer una de las últimas... Victoria Villarroel estaba también con la motosierra, estaba en eso. Bueno, no sería, digamos, una motosierra como la que la Argentina demanda. Ah, en la No sé. campaña, digo, estaba. Ah, bueno, está bien, pero qué sé yo, hoy nosotros se tomó a conocimiento que se bajaron 80% las remuneraciones en AFIP. En AFIP. Bueno, en ARCA, perdón. Sí, sí. Bueno, y eso generó un ahorro de 121.000 millones para los argentinos. Entonces, digo, todas esas políticas de austeridad, que en el fondo es lo que se cuestionó desde su entorno o desde ella misma, bueno, digamos, o sea, son las que más popularidad tienen entre los argentinos, porque la realidad es que cuando usted achica el tamaño del sector público, le devuelve libertad a la gente. Entonces, nosotros hicimos un ajuste en términos reales del 30% del gasto público. Es decir, yo no me voy a cansar de repetirlo, nosotros hicimos el ajuste más grande de la historia de la humanidad. Días atrás, un buen analista, que es este chico Julián Yusovich. Sí, Yusovich. Sí. Perdón si lo nombré. No, perdón, yo también Julián, lo nombré digamos, mal si durante no mucho hice tiempo, mal creo el que nombre. sí. Entonces, por ejemplo, él puso los distintos ajustes, digamos, del mundo. Y obviamente que el nuestro estaba entre los más grandes, pero eso sin contemplar lo del Banco Central. Este no es un tema menor. El otro día, con mucha sabiduría, Luis Toto Caputo lo dijo. Nosotros, con cerrar el desequilibrio del Tesoro, que eran 5 puntos del PBI, no nos alcanzaba, porque el desequilibrio en el Banco Central era 10 puntos del PBI, era 2 veces más grande que el del Tesoro. Y usted dice que eso es lo que pide la sociedad y que por eso tiene ese respaldo. Exactamente. Entonces, pero aparte, Luis, fue lo que hicimos en la campaña. La campaña nuestra fue muy simple comunicacionalmente. Nosotros teníamos claro lo que era nuestra política económica. La política económica, que era básicamente la motosierra, o sea, ajustar al fisco, que donde el 95% del ajuste o más lo pagó la política. Por otra parte, lo otro que anunciamos era, nosotros estábamos con un dólar, con mi cara, o sea, que básicamente nosotros hablamos de la competencia de monedas, lo cual hoy ya es una realidad. Es más, fíjese que hoy usted puede poner los precios en los productos, fruto de que bajamos la inflación, pero además podría ponerlo en dólares si quiere. No solo eso, sino que cada día estamos saneando más el Banco Central, por lo tanto el sueño de terminar con el Banco Central, que nosotros en campaña mismo dijimos que tardaba 4 años ese proceso, cada día estamos más cerca. Ahora quiero, porque tengo muchos temas económicos y no quiero... Está bien, pero de vuelta, digamos, yo vine acá para darle la nota a usted, así es que, digamos, yo no tengo problema en expandirme en eso, salvo que usted lo considere impropio. Pero otra cosa más. En materia de inseguridad, ¿qué dijimos? El que las hace las paga. Terminamos con los piquetes. Había 8.000 piquetes por año. No hay más. Digo, Eso es lo que aparece en las encuestas como una de las medidas que más satisface a la demanda de la sociedad. Después, por ejemplo, mire qué interesante. ¿Cuánto tiempo se demandó que se terminara con los gerentes de la pobreza? Digamos, y con la corrupción que ellos, digamos, ustedes toman el ranking de nuestras medidas más populares, por decirlo de alguna manera, es la tarea enorme de la ministra Petovelo, digamos, sacando a los intermediarios, sacando a los gerentes de la pobreza y destapando olla de corrupción y persiguiendo a los corruptos por todos lados. Y después, eso, en lo que tiene que ver con nuestra política internacional, decidimos alinearnos con Estados Unidos e Israel. Digo, si usted se fija, todo lo que dijimos lo estamos haciendo todo. Es decir, yo entiendo que de repente la gente quisiera que lo hiciéramos más rápido, pero fíjese esto, nosotros... ¿Le puedo poner un punto ahí? Porque esa pregunta tiene que ver con esto. Porque quiero ir con el tema de la velocidad. Ah, sí. En una de las charlas que yo tuve con mandatarios muy importantes, muy comprometidos con reformas, cuando yo le dije que hicimos una reforma estructural de 8 veces más grande que la de Menem, ¿no? O sea, nosotros mandamos al Congreso 1.000 reformas y pudimos ¿Cuando usted le dijo que no le creían? ¿Cómo? ¿No le creían cuando usted les dijo que hizo No, digamos, yo les conté todo lo que hice y lo que me decían es, digamos, en un caso, digamos, uno de estos mandatarios estaba con su ministro de Economía
Y cuando yo le dije que habíamos metido 800 reformas estructurales, dijo, nosotros si metemos 3 en un año es un golazo. Digamos, nosotros, Sturzenegger mete 3, 4 reformas por día. O sea que también es una cosa maravillosa lo que está haciendo Federico, que es, digamos, el modelo lo están copiando en Japón, lo están copiando en Italia, digamos, recibe preguntas de todas partes del mundo, digamos, Elon Musk quiere hacer algo parecido, así es que, entonces, yo entiendo, digamos, que la gente quiere todo ya, pero cuando miren otras experiencias se van a dar cuenta... La comparan. El paraíso, no es tan fácil. El nirvana, la falacia del la nirvana. falacia del nirvana. Okay. Hace horas se escribió una nota para el diario La Nación titulada El retorno al sendero del crecimiento. ¿Qué significa esto? Porque la Argentina va a crecer el año que viene, después si quiere revisamos los números. Pero ¿qué significa el sendero del crecimiento? Que va más allá de 2025, supongo. Exactamente. Usted cuando mira los problemas o las cuestiones del crecimiento económico, son cuestiones que exceden el corto plazo. Cuando usted mira los temas de crecimiento económico, mira 50 años, 100 años. Entonces, por ejemplo, nosotros entramos al siglo XX siendo uno de los países más ricos del mundo. Teníamos uno de los PBI per cápita más altos del mundo. O sea, en la serie original de Angus Madison estábamos primero, ahora hubo una revisión de la serie, entonces estamos tercero, pero digo, que estamos entre los 5 más ricos, ahí no hay duda. ¿Año? 1895. Digamos, nosotros al momento de asumir estábamos casi abajo de la mitad de tabla. Y entonces esto es muy interesante porque lo que hace eso, lo que explica eso es que Argentina perdió el rumbo de crecimiento, mientras que los demás crecieron, Argentina dejó de crecer. Entonces, lo que nosotros tenemos que explicar es por qué Argentina va a crecer. Y Argentina tiene factores coyunturales, si usted quiere, que hacen al corto plazo. Eso no es crecimiento, eso es coyuntural, que tiene que ver con lo que es el rebote de los salarios y de las jubilaciones en términos reales. Después bajar la inflación. Sí, pero voy por partes. Digo, porque hay cosas que son más estructurales y otras más coyunturales. Entonces, la recuperación del salario real, la recuperación de las jubilaciones, eso más la recuperación de los stocks, porque, claro, previo al desastre que estaba generando el kirchnerismo en su versión 4.0, evidentemente se había generado un ciclo de stocks que nos jugó negativamente y entonces la recomposición de los mismos, eso está impulsando la actividad económica. De hecho, si usted se fija, en lo que es el tercer trimestre, la economía creció 3,9%. Eso anualizado es una velocidad del 17 anual, con el consumo expandiéndose al 20%, la inversión al 50%. Es decir, y cuando usted tome los datos finales del indicador, el EMA, que es el estimador mensual de la actividad económica, en términos de desestacionalizado, diciembre va a estar por encima del diciembre del año anterior. Con lo cual, o sea, la economía encima terminó arriba, a pesar de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia y llevar la inflación, que en mayorista estaba el 54 mensual, a niveles del 1,4. Esto la pone en 2025, perdón que interrumpa de nuevo, en un 5% aproximadamente, 4 y pico, 5%. O sea, Argentina, digamos, coyunturalmente, el año que viene podría estar expandiéndose a niveles, digamos, el consenso de mercado dice que estaría en torno, yo no hago ese tipo de cosas, pero estima, digamos, que estaríamos expandiéndonos a un ritmo similar a, digamos, a 5,5% o 5%. Yo es lo que más o menos, o sea, es el consenso de mercado. Yo no adhiero epistemológicamente a ese tipo de análisis, pero es lo que dice el consenso de mercado. Al promedio, está bien, ¿no? Sí, por eso, o sea, no es lo que digo yo. Digo, o sea, ahora, hay otras cosas que... Entonces eso es la recuperación cíclica. En un contexto donde además baja la inflación, va a seguir cayendo la pobreza. Piense que nosotros, cuando hicimos el sinceramiento de la economía, en la observación mensual que hace Martín González Rosada de la Universidad... De punta a punta, yo la leí, de punta a punta en diciembre de 57 a 57 a 38... Sí, a 36, 21 puntos. Casi 20 puntos, o 21 puntos. O sea, sacamos de la pobreza a cerca de 9 millones de personas. En un año. En un año, o sea... ¿Así se tiene que ver? Sí, digo, eso no quiere decir que usted lo puede traspolar linealmente hacia adelante. Digo, esos comportamientos, o sea, digo, cuando usted... Pero nadie creía ¿Y eso que... por qué? A ver, ¿por qué? Porque... ¿Qué lo sacó? Explíqueme como si fuera un chico.
Bueno, porque Argentina, el año previo a que nosotros asumiéramos, el gobierno anterior había emitido 13 puntos del PBI y eso se llama señoriaje. Eso es una estafa, es una falsificación de dinero. Entonces, esa estafa, que después se manifiesta como el impuesto inflacionario... Genera pobreza. Claro, exactamente. Golpea a todos, pero con muchísima más fuerza al que no se puede defender de la inflación. ¿Quién es? El que no ahorra. ¿Quién es? Los sectores más vulnerables. Entonces, ¿qué pasa? Al haber eliminado el déficit fiscal por el equivalente a 15 puntos del PBI, esos 15 puntos del PBI se lo devolvimos al sector privado. Y como eso como si hubiese bajado impuestos, digamos. Es como bajar impuestos, literalmente. Literalmente. Corrimos al Estado por el equivalente a 15 puntos del PBI, 10 en el sector financiero, 5 en el sector real. Entonces, ¿qué quiere decir esto? O sea, en el sistema financiero. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que le devolvimos a los argentinos 15 puntos del PBI. Esos 15 puntos del PBI, como tenían el formato del impuesto inflacionario, ¿sobre quiénes pegaban más fuerte? Pegaban sobre los más vulnerables. Consecuentemente, usted eliminó el impuesto inflacionario y lo que hizo es devolverle el dinero a los argentinos de bien, en especial a los más vulnerables. Entiendo. Acá esto es muy técnico, yo le voy a pedir que dentro de lo posible sea como... piense voy a hacer lo que pueda. Y piense que como si le hablara a un niño, porque yo, por supuesto, en estos temas yo no soy un especialista. Pero voy siguiendo el debate que ya se generó entre fin de año y ahora mismo. Ah, y eso que no expliqué lo del crecimiento de la nota. Bueno, no, el crecimiento... Bueno, ¿por qué entonces? Perdón. Claro, porque ahí hay varias cuestiones. Hay una que es, la inflación distorsiona el sistema de precios. Sí. Por lo tanto, no se puede hacer bien cálculo económico. Es más, su horizonte temporal cuando la inflación es muy alta es el día a día, no son 5 años. Fíjese, nosotros arrancamos discutiendo la hiperinflación y hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Sí, que no tiene la calidad de los de España, siempre le digo. No, está bien. Pero por lo menos se discute la calidad. Pero bueno, por lo menos... Antes, ahora hay crédito. Claro, ahora hay crédito, antes no lo había. Eso quiere decir que su horizonte temporal ahora es más amplio. Es decir, y la forma en la cual usted crece es pensando de largo plazo. Entonces, la inversión es un proceso de largo plazo. Entonces, esto se manifiesta, por ejemplo, en términos de que hoy, digamos, usted puede invertir y pensar en el largo plazo. De hecho, fíjese la explosión de inversiones que es el RIGI. Ya tenemos 15.000 pedidos y tenemos pendientes todavía de aprobación 50.000 millones de dólares. El RIGI, sí. Exactamente. No solo eso. Digamos, fíjese que entonces la inflación, al bajar la distorsión de los precios, facilita la inversión. ¿Y usted por qué dice que va a ser sostenida? Sí, hay varias cuestiones. El otro tema que es extremadamente importante, y yo tuve la suerte de hará unas semanas, de tener la suerte de hablar con un colega brillante, como es el caso de Juan Pablo Nicolini. Juan Pablo Nicolini, profesor de la Universidad Torcuato Di Itela y es economista de la Reserva Federal de Minneapolis. Una de las cosas que hizo fue estimar el impacto del equilibrio fiscal sobre el crecimiento económico. Lo que dice, a ver si yo entiendo bien, que este parece ser un crecimiento distinto, un caso distinto de crecimiento clásico. Eso sí, eso es tal cual, es dice. Así. A ver, ¿cuál es el punto? El punto es que lo que muestra es que si usted tiene equilibrio fiscal, eso le asegura 4,5% de crecimiento per cápita de manera sostenida. Pase lo que pase. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si usted sostuviera eso durante 50 años, pasa a tener un PBI que es el doble del que tiene Estados Unidos hoy. Sí. Equilibrio fiscal en Argentina en 50 años tiene que pasar. Bueno, digamos, había 123 años que no lo logramos. Nosotros lo logramos no solo en el primer año, lo logramos el primer mes. Ahora, fíjese que esto es muy interesante, motivo por el cual yo hablé con Nicolini. Nicolini me dice, esto es solo equilibrio fiscal. No está el cómo se alcanzó. Y la realidad es que no es trivial el cómo. El cómo. ¿Por qué? Porque si yo lo hago subiendo impuestos... A los 2 días tengo el mismo lío. Digamos, claro, entonces, tengo una pérdida de eficiencia enorme. En cambio, nosotros, ¿qué hicimos? Corrimos al estado del medio. Entonces, eso se transformó, ¿qué? Recursos al sector privado, o sea, mayor ahorro, eso es mayor crecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que Argentina además tiene mayor potencial, o sea, 4,5 per cápita es un piso. Y a eso, como si todo esto fuera poco, usted le tiene que sumar las reformas estructurales. Argentina subió 70 puestos en términos de libertad económica. ¿Sabe lo que le van a decir, presidente? Acá yo sé que usted...
le van a decir, pero si Milei ya me está hablando que bajó los impuestos haciendo este equilibrio fiscal o planteando déficit cero, quiere decir que no me va a bajar más impuestos. ¿Cómo? Bueno. A ver, yo cuando fui al Congreso y expliqué la regla del déficit cero, expliqué que déficit cero significa que el superávit primario tiene que pagar los intereses. ¿Y el financiero? No, eso hace que el financiero sea cero, o sea, el déficit cero. Y dados los ingresos, usted paga, digamos, el gasto con los ingresos que tiene. Ahora, si a mí me suben los ingresos, baja impuestos. Claro, si el aumento es transitorio, no, porque si es transitorio no puedo bajar impuestos, pero si es permanente, sí bajo impuestos. Y hay algo que es muy interesante. Nosotros alcanzamos el equilibrio fiscal durante un año recesivo. Imagínese si empezamos a expandir. Que no tenga duda que en cuanto tengo posibilidades voy a poder bajar impuestos. Por ejemplo, las retenciones. Las retenciones las tengo en la mira y también tengo en la mira el impuesto a los débitos y créditos bancarios. El impuesto al turismo no, porque ahora lo volvió a actualizar. Pero, Luis, sí, pero también saqué el impuesto país y era más de 1,5 puntos de PBI. Es decir, le devolvía además a la gente casi 15 puntos del PBI sacando el impuesto inflacionario. No es que no, o sea, pero es lo que yo digo, o sea, yo no puedo hacer las cosas instantáneas. Digo, ¿qué quieren? Digamos, si quieren, ¿qué quieren? ¿Que baje todos los impuestos? ¿Con qué lo financio? Está bien, espérame un segundito. No sé si soy claro. Sí, voy a hacer un poco de un colega, te conoce, Alejandro Fantino. Yo soy gran profesional y gran ser humano. Mejor ser humano. Un buen amigo. Dice, bueno, pero yo miro Latinoamérica. Es amigo, claramente. Claro. Ahora me yo miro Latinoamérica y digo, Latinoamérica, los autos más caros son los argentinos. Claramente. Entonces soy ahora me convierto en el CEO de una multinacional y le digo, presidente, me recibe acá, ¿me baja los impuestos porque quiero vender autos más baratos? Es verdad que los autos argentinos son más caros porque son los que tienen la mayor carga fiscal. Y bájame los impuestos, presidente. Bueno, yo no tengo problema en bajar los impuestos. Que alguien me diga y me ayude a bajar el gasto público. Porque acá el problema que tiene que entender la Argentina es que si quiere determinados gasto público, usted cuando piensa, nosotros estamos pensando en una reforma impositiva. Ahora, ¿cómo se hace la reforma impositiva? Bueno, a ver qué cosas quiere la sociedad. Eso va a determinar un tamaño de gasto público. Bueno, lo tengo que financiar. Ya sabemos que el otro financiamiento no funciona, ¿no? O sea, no funciona darle a la maquinita. ¿Usted qué le va a pedir al CEO de la multinacional de automotriz que le diga qué parte del presupuesto quiere bajar a ver si está buena? Pero es que no solo al CEO de la multinacional. Yo quiero que todos los argentinos se involucren con el equilibrio fiscal. Entonces, cuando quieren un gasto, que sepan que lo tienen que pagar. Eso se llama impuestos y después entonces que no se quejen por los impuestos. Entonces, ¿queremos menos impuestos? Estoy dispuesto a bajar todos los que quieran. Que me digan de dónde bajo el gasto y yo encantado de la vida. Porque digo, ya pasé la motosierra, lo bajé 30% en términos reales. Sí. Yo no tengo problema en seguir bajándolo. ¿Sabe? Le voy a decir algo. Discutamos, dice usted. Yo disfruto bajando el gasto público. Así que si me tienen una idea, yo la hago. Bueno, te digo, el otro día estuve comiendo en un restaurante de Palermo y éramos 4 personas sin vino. Yo me gasté $250, $300 o euros, más o menos. La Argentina está cara en dólares, en euros. Presidente, haga algo con esto. Es figurativo, es lo que quiero decir. A ver, yo puedo... Esa es... De fondo es la discusión si la moneda está apreciada o no. Desde mi punto de vista, o si está el tipo de cambio atrasado. Me faltaba lo de la ropa también, ¿eh? Bueno, otro caso, digamos, de cazadores del zoológico. Que el sector de textil. Exacto, así es que bajen. Avanzaremos, es decir, en una agenda en la cual, digamos, empiecen a ponerse más competitivos. Claro. Pero que entre ropa y la hagan más barata, más por eso. Digamos, y eventualmente ganen menos, bajen un poco la rentabilidad. Y que entiendan que... Y bueno, pero cuando usted bajó el riesgo país... Eso es adaptarse o morir, ¿no? Dice usted. Y claro, obvio. Si yo estoy bajando el riesgo país, el costo del capital es menor. Es decir, lo que a mí me demanda el costo de
pagar capital, por decirlo de alguna manera, que es el retorno, es menor. O sea, yo, digamos, o sea, estoy bajando el riesgo país y ¿cómo? O sea... Yo la tenía, lo del riesgo país, que bajó, la tenía aparte. Sí, pero sí, ojo con eso porque el dato de ayer... De menos de 600, sí. O sea, el dato de abajo de 600 está bien. Ojo que el dato de 400 y pico está, como no había mercado en Estados Unidos, está cotizando, está la cotización del bono con el cupón adentro. No tiene Entonces volumen. hay que... Que nadie se enamore del de Hay que 400. esperar, digamos, lo que pasa hoy en el mercado. Pero bueno, estamos hablando del tipo de cambio, ¿no? Entonces, Bueno, por eso, el tipo de cambio, desde mi perspectiva, no está atrasado. bueno, eso quiero, para encuadrar la discusión y para que la entendamos, perdón, yo sé que usted la entiende, para que lo entienda toda la audiencia, en todo caso yo que soy el que menos entiende. Vamos a ponerlo así. Cavallo dijo, 20% está atrasado un 20%. Y usted no le respondió a Cavallo, le respondió a cosas como esta que quiero entender. Si comparamos la paridad actual con la paridad durante el gobierno de Cristina, no está atrasado. Si la comparamos contra el gobierno de Macri, no está atrasado. Si lo comparamos contra la tablita de Martínez Oz, no está atrasado. Si lo comparamos con el fin de la convertibilidad en la Argentina, tampoco está atrasado. ¿Qué cuenta hace? A ver, voy a... ¿Es correcto lo que yo le...? En primer lugar, me parece una vergüenza la declaración de Cavallo. Opa. Digamos, y me sorprende, para mal, su juicio tan ligero y tan mal fundamentado técnicamente para hacer un disparo de estas características. En especial porque cuando él era ministro de Economía, cuando le hablaban del tipo de cambio, se ponía como loco. Y se ponía bastante violento, además. Eso pasó durante la convertibilidad, digamos. Sino que recuerden las cosas que hizo durante el 94-95, en el medio del contexto del efecto tequila y cómo se ponía y las cosas que decía. Entonces es interesante porque el equivalente de ese tipo de cambio que él defendía era de 700 pesos de hoy. O sea que era más bajo hasta... Claro. Y no solo que era de 700 pesos, Argentina no tenía equilibrio fiscal y nosotros sí tenemos equilibrio fiscal. Y esto es un tema, digamos, no menor. Por lo tanto, la declaración de Cavallo me parece desafortunada e incorrecta en términos técnicos. Y ahora, digamos, voy a dar mis explicaciones. ¿Por qué está mal el análisis que hacen los economistas? Que yo lo llamo econochantas de Mandrilandia. Los econochantas de Mandrilandia lo que usan es un indicador que se llama tipo de cambio real, que computan cómo se mueve el tipo de cambio nominal, la inflación internacional y la inflación local. Y toman fechas para hacerlo. ¡Ah! ¡Qué interesante lo que usted está diciendo! Claro. Porque siempre empieza una fecha y termina en otra. Claro, entonces el punto es, ¿dónde hacen el corte? Qué casualidad que todos hacen, están muchos haciendo el corte, ¿saben dónde, Luis? ¿En dónde? En el año 2002. Justo en el año 2002, que cuando se salió de la convertibilidad, hubo un overshooting altísimo, ¿sí? Que fue básicamente, usted en el año 2002 llegó a tener el tipo de cambio real más alto de la historia argentina. Perdón, para que no me pierda, ¿que ponía el dólar como muy alto o muy bajo? Muy, muy alto. Muy alto. ¿Se acuerda cuando llegó a tocar casi los 4 pesos? Sí. Bueno, la contracara que era que usted tenía 57% de pobres, cayó la economía 11% en el año, pero en el segundo trimestre había caído 16%. Perdón, no quiero... Antes de la especificación asimétrica. Durante todo ese proceso. Ok. No solo eso... El dólar, el que puso dólar recibía dólares. Sí, la mentira esa de Duhalde, claro, No sé, exactamente. Pero al margen... Confiscación confiscación. Fue confiscación igual que el plan Bonex, que fue el que le limpió el terreno a Cavallo para hacer la convertibilidad. En cambio, nosotros respetamos el derecho de propiedad al limpiar los pases del Banco Central y hacer cero el déficit cuasi fiscal, ¿no? Esos 10 puntos de ajuste que muchos se niegan a mirar, porque claro, ¿cómo nos van a dar semejante reconocimiento de algo que no veyeron o no entendían? Entonces, el consenso de los economistas toma esa fecha determinada. Claro. Yo le digo consenso de algunos economistas, claro, entonces no le digo ni mandriles. Lo que usted está diciendo, entonces, es que está sesgando la muestra en un periodo donde Argentina
A ver, ¿qué es lo que pasa? Si usted va a invertir en un lugar y los gobernantes de ese lugar son un mamarrocho y que no respetan los derechos de propiedad, ¿usted va a querer invertir o No, rajar? Rajar. Y bueno, eso es la Argentina, digamos, kirchnerista, digamos, de... Está bien, presidente, de lo pero que va del entonces, siglo XXI. si no leo mal, usted me está diciendo que el dólar no solamente está bien como está, sino que... No, yo lo que estoy diciendo es esto. Digo, porque quiero ir por partes, porque yo quiero demostrar por qué está mal lo que dicen los economistas, por qué está mal la herramienta que utilizan y cómo se tiene que mirar el tipo de cambio real y que se van a dar cuenta entonces que no hay atraso. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Usted está mirando una situación de extremada desconfianza. Por lo tanto, usted está sesgando la muestra. Entonces, la pregunta es, ¿y por qué, digamos, no tomo desde enero del 91? Ah, no, claro, porque el número me da mucho más bajo. Claro. Ah, y yo le hago una pregunta. En términos de respeto de derecho a propiedad, ¿usted cree que este gobierno se parece más al kirchnerismo, que era una máquina de usurpar, o a alguien que respeta los derechos a propiedad? No hubo ni plan Bonex ni O sea, con lo cual nosotros somos mejores que lo que hubo durante la convertibilidad. más confiables. Exacto, respetamos Del más los principio. derechos de propiedad. Consecuentemente, usted, digamos, esta época se parece más a la época de la convertibilidad que a esto. Por lo tanto, digamos, el tipo de cambio de la convertibilidad en promedio deben ser cerca de 750 pesos. Pero yo escucho... Bueno, pero espere, sí. porque esto es una discusión. Digo, yo me quedo a hablar todo lo que sea necesario, Sí, pero sí, sí. hay discusiones que me parece que vale la pena darlas a fondo Muy y así, interesante, digamos, sí. los econochantas mandriles de Mandrilandia, digo, que reciban una lección que no alcance toda la vaselina que anda dando vueltas en el mundo. Voy a ir a otro punto más, con lo cual, digamos, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que si yo corto la serie, depende de dónde la voy a cortar, y hay momentos de la historia que se parecen más y otros menos. Digo, entonces están cortando la serie en un momento de la historia que además no se parece. Punto uno. Punto dos. Supongamos que por alguna cuestión viene el creador, extiende su mano y le dice, Luis, acá le paso cuál es el tipo de cambio real de equilibrio. Eso no existe tampoco, ¿no? No, en el mundo ni... bien, ya sabemos que no existe. Porque usted, para conocer, por eso es irritante e insultante la estupidez que dijo Cavallo. Y voy a explicar por qué. Porque usted, para conocer el tipo de cambio real de equilibrio, si usted está diciendo que está atrasado, quiere decir que usted conoce el tipo de cambio real de equilibrio. Si usted conoce el tipo de cambio real de equilibrio, usted tiene que saber estas cosas. Usted tendría que conocer las preferencias de todos los individuos de Argentina y del mundo, de hoy hasta la eternidad. Debería además conocer de todos ellos la tasa de preferencia intertemporal. Debería conocer la tecnología en todo el mundo, del presente hasta el futuro, hasta la eternidad. Con lo cual, usted tiene que adivinar el progreso tecnológico. Y siempre que el dólar no se mueva mucho, digamos. No, pero de vuelta. Yo, digamos, o sea, estoy diciendo que necesitaría usted saber para hacer ese cálculo. Y necesitaría saber las dotaciones de la economía. Que además las dotaciones con el tiempo cambian. ¿Qué quiere decir esto? Que usted para saber eso debería ser omnisciente, omnipresente y omnipotente. Usted debería ser Dios. Es decir, eso es lo que Hayek llamaba la pretensión del conocimiento o, que está volcado, la fatal arrogancia. Entonces, digo, que venga alguien y me traiga ese vector y que lo pueda calcular y intertemporalmente, y entonces, digamos, ok, yo digo, bueno, qué interesante. Pero no solo eso. No solo eso, con lo cual usted ya ve un segundo argumento que es imposible determinar ese número. Digo, seriamente. Digo, hacer un cachivache lo hace cualquiera. Ahora, en ese sentido, ahora supongamos que usted necesita conocer el tipo de cambio real. Y que de vuelta viene el creador y le dice, es este. Supongamos lo siguiente, no, es el de, no sé, por decir algo, el del año 2007, por decir algo, o podría ser el del 97 o el que usted quiere. La pregunta es, dado ese punto en el tiempo, ¿usted cree que las condiciones de oferta y de demanda son de iguales? Todos los bienes de la economía local y mundial de acá hasta este periodo son las mismas? Es una estupidez. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Que esa metodología es una basura. Okay. Es decir, no sirve. Solo economistas mediocres, poco formados, ¿sí?, pueden adoptar esa metodología. Ahora voy a explicar yo por qué no hay atraso. Hay tres modelos para usted, digamos, o sea, genere atraso cambiario, así básicos.
Uno es el modelo del kirchnerismo. Déficit fiscal, Emisión. emisión monetaria, inflación, para anclar la inflación, fijar el tipo de cambio, se empiezan a perder reserva, como se pierde reserva, se ponen controles de capitales. Y como ese proceso continúa, aparece la brecha. Entonces usted tendría que ver en un proceso de apreciación cambiaria, estilo kirchnerista, por eso me causa gracia que los kirchneristas hablen de apreciación cambiaria, tendría que ver pérdida de reservas, tendría que ver inflación creciente y tendría que ver, además, brecha creciente. ¿Usted qué observa en nuestro caso? Observa básicamente brecha decreciente, o sea, casi extinta, y no solo eso, sino que además en el medio ganamos 25.000 millones de dólares de reservas. Y además tenemos superávit fiscal, con lo cual... Ese caso no es. No es ese caso. Gobierno de Macri. El caso 2 es el modelo de Macri. ¿Cómo funciona? Usted tiene déficit fiscal, déficit que Macri no corrigió ni siquiera la línea primaria, porque cuando llegó al equilibrio primario, no financiero, o sea, sin los intereses, que es el que cuenta, no el primario, en ese caso, además lo logró con licuación de partidas y tirándole y con libramiento sin pago, o sea, tirándosela al gobierno siguiente. Digo, para que cuando hacen las críticas haya un poquito más de modestia y de autocrítica sincera. Digo, en especial la cuestión fiscal, porque eso no lo logró nadie en 123 años, lo logramos nosotros desde el primer mes de gestión. Pues le tengo que hablar de Macri, en otra vida. Bueno, No está bien, no tengo problema hablar de Macri, por quien sí. además tengo un afecto enorme. Ok. Independientemente de que las críticas puedan ser válidas o no, pero están dentro del debate, Ok. dentro de los códigos del debate. Gobierno de Macri, además pagando deuda. ¿Cómo era? Déficit fiscal. Endeudándose. Se endeudaba. Entonces usted traía los dólares y le caía el tipo de cambio. Entonces Perfecto. le apreciaba la moneda. En nuestro gobierno, obviamente, tenemos equilibrio fiscal, pero no solo, o sea, superávit primario, equilibrio fiscal, sino que además nosotros hemos cancelado 30.000 millones de dólares de deuda. Con lo cual, ese modelo no es. El otro modelo es el modelo a la Martínez Dios. Tablita. Tablita, digamos, carry trade. ¿Qué es lo que hace usted? Genera déficit fiscal, lo financia con emisión monetaria o endeudamiento. Y para evitar que el tipo de cambio salte, usted, o que se le escapen los precios, esteriliza pesos, o sea, saca peso de la calle con deuda y sube la tasa de interés. En nuestro gobierno no solo de vuelta que hay equilibrio fiscal, sino que además nosotros asumimos con una tasa de interés del 235% y el 35%. Es decir, está bien, pero entonces... No les dan los números. me explicó los 4 casos, los entendí Es más, perfectamente. puedo contarle lo del restaurante. Eso. Vamos por lo del restaurante. Entonces, ¿por qué está tan caro? Qué peligroso cuando Argentina está tan caro, mucho más caro que el mundo. Eso es mentira. Pero voy de Palermo. Pero cuando usted va a Palermo, me salió... el equivalente no es ir a comer el McDonald's del sur de la Florida. No es el precio equivalente el que compara ahí. ¿Cuál sería el precio equivalente? Tendría que comparar geográficamente con un lugar vaya a un buen lugar de New York, en Manhattan, y va a ver la diferencia. Si va a comprar lo mismo por $200. Vamos. No importa, digo, o sea, por eso. Cada sector tiene su respuesta. Por eso. Entonces, y Brasil, pero ahora, bueno, parece que no está yendo. ¿Cómo es lo de Brasil? A ver, también podemos discutir. A ver, si devaluar fuera una... Hay que agarrar el aéreo, ¿no? Igual Si devaluar fuera una receta, Argentina tendría que ser potencia y sin embargo se destruyó. Lo cual no es el método. Ok. Pero dicho eso, le voy a hacer un caso, por ejemplo, le voy a hacer 2. Uno teórico, para ver por qué el sector no transable se vuelve caro, y otro le voy a hacer un caso empírico. En el caso teórico, usted tiene un modelo de transables no transables. La competitividad viene dado por el precio relativo de los transables respecto a los no transables. ¿Qué diferencia transables? Los transables son los comercializables internacionalmente. Ejemplo, no sé, trigo, digamos, y lo no transable... la peluquería, el restaurante. Dicho esto, el precio de los transables es el tipo de cambio multiplicado por el precio internacional de los bienes transables. Y el precio de los no transables es el precio de los no transables local. ¿Qué es lo que ocurre? Supongamos lo siguiente, usted está en equilibrio. Ahora viene alguien, tira un exocet en el sector no transable de la economía. Le rompe la mitad de la oferta.
quiere decir que la oferta se contrae. Cuando la oferta se contrae, ¿qué pasa con los precios? Sube. Dada la demanda, los precios suben. En la lógica de este modelo, a usted se le apreció el tipo de cambio. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo? En realidad, los no transables están caros, usted tiene que invertir ahí. ¿Para qué? Para recomponer la situación de oferta. Digo, es un resultado natural. Si usted en el medio le aparecen estos mandriles, econochantas, imbéciles que piden devaluación, lo que usted está rompiendo es La confianza. la asignación de recursos. Ah. Porque lo que le está marcando es que usted tiene que asignar recursos ahí. ¿Y usted por qué cree que lo hacen? ¿Porque apostaron y perdieron? Hay varios. Hay muchos porque apostaron y perdieron. Entonces, ¿Apostaron de la suya? bueno, algunos economistas de hecho se timbiaron arriba de 1.500 y le fue muy mal. Ah. Eso es ¿Sí? algunos... ¿Usted lo sabe? Sí, claro, obvio. Que economistas argentinos que le gusta este tipo de cosas y entonces después van a televisión y ponen, digamos, voz sepulcral diciendo que el tipo de cambio se tiene que ir por arriba porque, digamos, o sea, Están perdiendo. estaba timbiado, exacto. Digamos, estaba comprado arriba de 1.500. Entonces, digamos, con el 1.500, digamos, todo el diferencial se la llevaba toda. Debe Como se estar fue sufriendo. abajo, perdió la del campeonato mundial. Digamos, es más caro que los burros. Los que no. Ese, digamos, después usted tiene otros que son unos sátrapas, unas sanguijuelas. Digamos, ese término lo usó Lilia hace unos días, es buenísimo, sanguijuela, chupasangre. Que, por ejemplo, viven del dinero de fundaciones internacionales. Entonces, esa gente, por ejemplo... Cobran en moneda fuerte. Claro. Entonces, ¿qué pasa? En el año 2002, cuando todos éramos miserables, esos tipos tenían una vida maravillosa. Esos tipos sueñan con volver a ese momento. Bueno, digamos, la contracara era que usted tenía a los argentinos destruidos por la pobreza. Bueno, ese no es nuestro modelo. Además, después usted tiene... Pero no tienen los argentinos que disfrutaron y disfrutamos de la paridad de la convertibilidad y sienten que en cualquier momento se viene Bueno, algo... pero ¿por qué se cayó la convertibilidad? ¿Por qué? Porque no tenía equilibrio fiscal. Porque el endeudamiento estaba volando y sin embargo nosotros, el endeudamiento estaba en 90 y pico por ciento del PBI y cayó a 40 y pico. O sea que no tenemos que estar agarrados en cualquier momento bien... Mire el paralelo. Si tuviéramos problemas, digamos, el paralelo, digamos, sería un descontrol. Ok. Pero fíjese, sí, porque esto es interesante. Después tiene otros economistas, que son los delincuentes que laburan para los que quieren romper los salarios de los argentinos. O sea, en lugar de competir, quieren destruir el salario de los argentinos. Y mantener la rentabilidad... estratosférica. Entonces tienen economistas que escriben para ellos. Entonces tienen informes, ¿sí? Digamos, donde promueven este tipo de cosas. Donde, es más, en algunos casos esos informes además lo escriben gente que está vinculado a estas fundaciones que gana dinero y que necesita que los argentinos seamos pobres para que ellos sean magnates. Yo más de uno me lo estoy mirando, estoy haciendo toda la... No importa, si quiere después le paso el listado de quiénes son. Pero no importa, o sea, Dios, somos pocos y nos conocemos, dice el dicho. Perfecto. Ahora, quiero ir para... Yo lo que digo es cuidado porque los econochantas Está bien. no son ingenuos. Cosas que parecen o que suceden, omito. La salida del cepo, que yo lo oí decir a usted, a Caputo, que va a ser... Cuanto antes lo puedan hacer, lo van a hacer. ¿O que está Obviamente, haciendo... lo vamos a hacer. Nosotros tenemos muchas esperanzas de poder hacerlo este año. Ok. Depende también del préstamo con el fondo, porque... Depende de tres cuestiones. Pero le digo, porque dicen, le completo, dice, lo que se escucha es que el préstamo va a ser antes de las elecciones, no lo quiero anticipar, si no está firmado, y alcanzaría por lo menos entre los 11.000 millones de dólares y los 20.000 millones de dólares. ¿Eso me lo puede responder? Sí, claro, cómo no. Primer punto, usted para salir del cepo, usted necesita tres condiciones. Una es asegurarse que haya desaparecido la inflación. Porque cuando usted emite, usted, digamos, me escuchó varias veces, el rezago, la política, 18 a 24 meses, más el tema de controles, eso hace que usted tenga un sobrante monetario y que hay que limpiarlo. Hoy tiene una inflación de 2,5 que implica una inflación núcleo de 1,5 y que... Pero esto es interesante.
esa inflación, si usted toma el 2,4, que fue el último dato, tiene en servicios 4,4%, que están muy afectados por las tarifas, porque nosotros somos el único plan de estabilización en la historia que no congeló tarifas. Sí, pero además estamos recomponiendo precios relativos mientras que estabilizamos. Entonces, cuando usted mira bienes, o mira, por ejemplo, los mayoristas, bienes dio 1,6 y mayorista dio 1,4. Si usted se fija, la canasta básica viene, la total, al 1,5, la alimentaria al 1,2 y alimentos al 0,9. Cuando usted toma la inflación inducida, que es el crawling peg, más la inflación internacional, que es 2,5, quiere decir que nosotros venimos en deflación en dólares. O sea, Argentina más o menos tiene aproximadamente un punto de deflación, 1% de deflación mensual. Eso es una deflación del 13% anual, es un numerazo. Listo, hay que salir del cepo. Lo que nosotros decimos es, como hay otras cuestiones, si nosotros el número de diciembre se repite una inflación del 2,5, pasamos a un crawling peg del 1. Ok, yo le hago una pregunta. Porque esa es una etapa. La otra etapa es, obviamente, que 3 meses seguidos de 1,5 de inflación, afuera el crawling peg. No solo eso, tenemos el problema de stocks del Banco Central. Un elemento importantísimo para el tema de los sectores del Banco Central. El problema de stock del Banco Central es en torno a los 11.000, 12.000 millones de dólares. Si nosotros llegamos a conseguir algún... 11.000 millones de dólares. Ya sean del fondo o de fondos de inversión muy importantes... Se podría salir del cepo. Se sale del cepo. Okay. O sea, ¿por qué? Porque se terminó el problema de los stocks. Y la otra es una cuestión técnica entre la base monetaria amplia y lo que digamos, hay... y la observada. Entonces, digo, pero eso se puede manejar desde la política del Banco Central. Pero yo le pregunto, lo que yo leo es que para evitar una eventual corrida, lo que tiene que suceder también es que una corrida hoy implicaría que se levanta el cepo y que todas las multinacionales, por ponerlo de una manera, por eso, con esos... en un solo día quieran mandar todos los dividendos juntos que no mandaron durante 20 años. Sería una locura. Es una locura. Bueno, pero supongamos, nosotros lo que estamos haciendo es buscar las condiciones para cubrirnos de esa locura imposible. Porque eso sería una locura imposible, sería el megacisne negro. Bueno, nosotros estamos cubriendo para eso. Digo, de hecho... Perdón, ¿no sería una buena idea? Yo no quiero sugerir... Espere que le paso un dato adicional. Sí. Nosotros, desde que anunciamos emisión cero, terminamos comprando 5.000 millones de dólares. De ahí que nosotros, parte de ese dinero se esterilizó vía el superávit fiscal y por eso pudimos hacer los pagos sin recorrer casi a nada, digamos, este pago, digamos, del día de ayer. Pero no solo, digamos, de cerca de 4.500 millones de dólares. No solo eso, digamos, pero nosotros tenemos 5.000 palos que se lo tenemos que devolver al mercado, además. Digo, esto para que vea que nosotros estamos muy holgados. Sí, sí, entonces, si nosotros, sobrados, sí, sí. Claro, si nosotros conseguimos estos fondos, claramente, digamos, o sea, podemos hacer frente a lo que venga. Bueno, quizás muy técnico, pero ¿no tiene el gobierno un instrumento para decirle a las multinacionales, che, en vez de, aun cuando suceda todo esto, en vez de mandar todos los fondos que hace años que no lo pueden mandar a sus casas matrices, en eso, un cronograma, ¿no pueden hacer un cronograma? Pero eso usted puede definir el cronograma una vez que tiene el financiamiento asignado. Ok. Claro, una vez que usted tiene el financiamiento asignado, lo que hace es mapear los flujos de fondos y se acabó. Okay. Se acabó el problema. Entonces, digo, obviamente, todo depende de qué condicionalidades tengamos en cada caso. Pero cuando estemos de acá a un año, o sea, en el 2026, ¿sabe qué? Me va a decir, es verdad, usted volvió a cumplir. El cepo es historia del pasado. Bueno, nos vemos en 2026. Me imagino que lo voy a ver más veces. Sí, 2025. ¿Podemos arreglar una nota para el 2026 para adelantar ya? La del 2026, el arranque, sí, obvio. Entonces, el arranque de la cornisa y el arranque del programa diario. El arranque de la cornisa, pero lo íbamos a arreglar ahora, este año. También. Digamos, ahora cuando arranque este año, así como le voy a mi amigo el pelado Trebuch, digamos, a la apertura, sí.
Diego, a 3 usted de le voy- febrero, perdón, Pelá. 3 de febrero. Sí. Ah, bueno, ¿que lo está espoleando? No. No le por spoileé, ahí, por ahí. no le por ahí. spoileé. Sí, Digo que tengo que salir No, a no, está bancar bien. los trapos de Trebuco. Pero Ya la- bastante que, digo, banco los trapos de estudiante, como Está bien. loco. Ahora- Pero, a ver, usted arranca la cornisa, Sí. ¿sabe qué? Me comprometo acá. Bien. Le voy al primer programa en la cornisa. Bueno, muchísimas Si gracias. Estoy en Argentina, obviamente, Sí, ¿no? Muy agradecido, muy agradecido. No, no me voy a volver a Israel para ir a la cornisa, no, le aviso. Lo voy a poner porque... No en puede eco- competir, con En Tigre no economía puede. usted está bastante cómodo. Lo voy a poner incómodo. Ah, me va a poner incómodo. Sí, vamos a hablar de política. Vino No, está a bien. pelear. Vino a pelear, No, Julio. le voy a hablar de política y voy a empezar por el final, por el árbol de las decisiones, pero el final. Le gustó el back propagation. Sí. ¿Cómo sería su acuerdo ideal con Mauricio Macri? Que vayamos juntos y arrasemos al kirchnerismo en las próximas ¿Y cómo elecciones. se expresaría? ¿Con Macri como senador por la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo? No, habría que ver qué intenciones tiene de involucrarse activamente en la política partidaria y política de cargos. Mm. Pero yo, de vuelta... ¿Pero yo ese tengo- sería un camino? Va como senador y Digo, yo estoy dispuesto a conversar estos temas con el presidente Macri, estoy abierto a sus propuestas. Ok. O sea, con lo cual, eso digamos, eso, la discusión del cargo para mí no es una discusión, digamos, interesante. Mire lo No, que le digo. bueno, pero usted cerró la discusión política hace días cuando le dijo al periodista de Forbes, o vamos todos juntos o vamos separados en todo el país. La libertad avanza y No, pro- eso de estar mintiéndole al electorado, haciéndole trampa, no. No. Digamos, ¿quiénes somos los que tenemos la libertad? Esto, bueno, vamos todos juntos. Aunque tengan matices en algunas... ¿Y qué quiere? Digamos, o sea, yo también tengo matices con Milton Friedman, pero no se me ocurriría cuestionar de que es un liberal. Digo, el propio Milton Friedman decía, hay 3 tipos de liberales. Están los liberales clásicos, o sea, como Milton Friedman, como Adam Smith, si usted quiere. Son clásicos. Los liberales minarquistas, digamos, Hayek, Mises, o los filósofos Nozick o Ayn Rand. Y después están los anarquistas, tipo Sí. Rothbard. No, y después está usted, Bueno. que es el anarquista de los anarquistas. que No, tiene- bueno, él es un anarquista. no se crea que estoy tan solo y tan alejado. No, está bien. Pero es una cuestión tecnológica, Está bien. nada más. Pero a ver... tengo vocación activa Sí. de ir a un acuerdo total en todo el país y terminar con el kirchnerismo. Está bien. Un acuerdo generoso donde reconozcan en las listas. ¿Y acaso yo no les reconozco lugar a la gente del PRO continuamente? Bueno, Patricia Bullrich está en el gobierno. Petri Patricia está en el gobierno. Bullrich, Petri. Hay mucha gente fuera del gobierno, Macri. Toto Caputo, digo, Federico Sturzenegger. Digo, mire las segundas y terceras líneas que tenemos. Vamos, ey. Mire cómo funciona el Congreso. Mire lo aceitado que funciona el vínculo con, digamos, grandes legisladores que tiene Juntos por el Cambio. Ya sea Cristian Ritondo, ya sea el Colo Santilli, sea ¿Sabe lo que lee la política? Silvia No se los quiere Lospenato. comer de a uno, dice. Ve, el presidente Milei se los está comiendo a uno. No, es cierto. Yo lo que quiero es que gane la libertad. Mi único objetivo es que Argentina se convierta en el país más libre del mundo. Y ¿sabe qué? Al momento de hacer la cuenta, yo creo que ellos están de este lado, no del lado de los cucarachos. ¿Qué opina de los distritos? Si usted dice que los distritos son, que no hay que engañar al electorado, ¿qué opina de los distritos que quieren desdoblar o van a desdoblar, como Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires con Kicillof, Salta, Santa Fe, Chaco y San Luis? Le pongo todos los colores. ¿Qué opina? No me parece que... Primero que no están considerando las preferencias de los electores, ¿no? De la gente. Pues la gente, digamos, no las pueden estar fastidiando todo el tiempo. ¿No? El otro año, digamos, cuando votamos 5 veces. Eso, yo le tomo eso. Pero no tiene derecho un gobernador, A mí me un coso de parece decir, que- voy a plebiscitar mi gestión, no la gestión nacional de Milei. A mí me parece que, dado el cambio radical que hemos hecho, digamos, porque así se define en el mundo, uno debería tener una posición bien clara. Eso de los tibios y las medias tintas ya fracasó en Argentina, ¿eh? Y la gente vomitó eso.
Sí, pero vio que la polarización la trajo de nuevo a Cristina. Pero eso es porque es la forma en la cual pensaba el problema Juntos por el Cambio, a punto tal, digamos, que el señor Pichetto le perdonó la vida judicialmente a Cristina y, digamos, después lo premiaron siendo el vice de Macri. Bueno, está bien, digo, ¿qué quiere que le haga? O sea, son las decisiones. Usted lo que no me puede endilgar a mí es la estrategia que usaba Marcos Peña. O sea, ¿sabe cuál es mi estrategia? La gestión. ¿Sabe qué? Yo voy a ir a plebiscitar la gestión. Y ellos no pueden plebiscitar su gestión en otro... Estoy bajando la inflación, estoy bajando, digamos, el desempleo, estoy bajando la pobreza, estoy bajando la indigencia y estoy haciendo que la economía crezca. Pero la pregunta es, los que desdoblan, ¿no pueden decir lo mismo? Yo quiero plebiscitar mi gestión, no la de Milei. Si yo soy... Sí, bueno, digamos, en el fondo, o sea, qué loco, no se quieren alinear con la gestión, con el mejor gobierno de la historia argentina. Eso es raro. ¿O no será que hay una cuestión miserable en el medio de cuidar la quintita, de cuidar, de estar pensando en chiquito? ¿Por qué no piensan en grande en una vez por todas? ¿Por qué no piensan en los argentinos en lugar de estar mirando la chiquita? Siguiendo con las preguntas políticas o más incómodas que la economía, que es su expertise. Bueno, digo, no, me parece que es muy incómodo, no estuve con la No, está bien, reciente, está bien. Y estuvo bastante picante. Voy por el final de nuevo. ¿No le faltan candidatos atractivos para la Libertad Avanza? Y lo digo tomando las palabras de la ministra Sandra Petovelo. A Karina Milei, a Manuel Adorni y a Patricia Bullrich, usted los quiere y los necesitan donde están. Si le preguntaran hoy mismo, ¿querés que sea candidato? Yo, por lo que leo, por lo que veo, usted diría que no, porque son efectivos en el gabinete. Pero yo siempre dije que eso es una cuestión de las preferencias de ellos, donde ellos se sientan más cómodos. Y ellos dicen, donde me pida el presidente. Está bien, yo lo que quiero es que ellos estén felices. Y la verdad es que cuando usted habla con la ministra Bullrich, dice que ella está feliz haciendo lo que está haciendo. Cuando usted habla con Adorni, está feliz haciendo lo que está haciendo. Y mi hermana, digamos, yo creo que ella se siente mucho más cómoda cuidando mis espaldas. Lo que dice Petovelo. Lo que dice Petovelo, que estar sentada en una banca. Y Petovelo también estaría más cómoda, supongo, donde está. Pregúntele a Petovelo, está acá. No, Bueno, está presenciando la nota. No, bueno. Y bueno, ¿qué quiere que le diga? Usted es el presidente. ¿Quiere que sea exégeta de Petovelo y No, está acá? el presidente. Majul, dale. No. Bueno, entonces voy a ver. Entonces, ¿dónde va a sacar? Entonces, ¿dónde va a sacar los candidatos de la Libertad Avanza? ¿O usted cree que puede ser suficiente, es una lectura, que la boleta lleve el apellido Milei y que vaya, no sé, perdón, para nombrar a ¿cómo se llama la diputada de los Patitos? Lourdes no sé cuánto, una Lourdes no sé cuánto. Bueno, ya la echamos del partido. Bueno, en este... se entiende la pregunta, ¿no? A ver, muchos de los diputados y senadores de la Libertad Avanza han demostrado también ser altamente competentes para los cargos, ¿no? Entonces, ¿por qué, digamos, o sea, cree que no voy a poder, digamos, hacer este rastrillaje de manera eficiente? De hecho, es lo que está trabajando tan fuertemente mi hermana lo están haciendo con Martín y con Lule Menem. Están buscando candidatos. Exactamente, o sea, y obviamente que en ese contexto hay lugar también, digamos, para todos aquellos que quieran abrazar las ideas de la libertad. O sea, yo no les hago, digamos... Presidente, con todo respeto, cuidado que después viene la Armada Blancaleona detrás de esto. Usted dice, abre la puerta... Estamos trabajando para que no ocurra eso. Ok. Es decir, pero hay, digamos, o sea, ¿por qué voy a creer que nosotros tenemos el monopolio de los buenos candidatos? No. Digo, ¿y por qué, digamos, gente que trabaja también, aun cuando estén en otras fuerzas y adhieran a la idea de la libertad, no pueden ser parte de este formará armado? parte de su libertad. A ver si me voy a entender con esta pregunta. Porque lo que digo es, hay gente valiosa también en otros espacios y me supongo parece que lo que demanda la Argentina pujante y próspera del futuro es que los mejores, digamos, tengan un rol destacado en todo este mecanismo. Voy a detenerme en esta pregunta porque no quiero ser preciso. ¿Por qué algunos le adjudican a sectores del gobierno la sospecha de tener una empresa a la que le quieren ayudar a ganar la licitación de la hidrovía, como Jean Denul,
Y por el otro lado, al mismo tiempo, fuentes de su gobierno sugieren que Macri quisiera ayudar a otra de origen holandés en la licitación de la hidrovía, ¿se entiende? Lo único que yo le puedo decir es que nosotros no tenemos ningún interés en nadie particular. Nosotros lo único que nos mueve es el bienestar de los argentinos. En la misma lectura, ¿por qué fuentes del gobierno sostienen que durante el gobierno, no solo de Cristina, sino también de Macri, lo vimos en estas horas, había una lista de intocables, espero que se entienda la pregunta, o no investigables para la AFIP, y fuentes de sector del macrismo sostienen que el ahora nuevo jefe de la DGI, Andrés Vázquez, era el que protegía a los K y que tiene que explicar cómo hizo su fortuna. ¿Se entiende todos estos temas, no? A ver, de vuelta, a ver, en este caso es una denuncia extremadamente grave y están involucrados los kirchneristas y el macrismo. Digo, porque también puede ser que haya gente que se queja porque sabe que esto existía. Digo, por ejemplo, gente del macrismo no negó esto, ¿no? El ex titular de la DGI, Abad, dijo que era una infamia. Bueno, y hay otras personas que dicen que la lista existía, pero que no, cuando se las señaló, digamos, se corrieron, ¿no? Con lo cual, me parece que es algo de una gravedad institucional tan grande que amerita una investigación muy seria, muy seria. Una investigación técnica y política, ¿no? Porque hay ahí el que metía el dedo y quería averiguar. Sí, digamos, primero vayamos por la cuestión estrictamente técnica, porque cuando usted deja bien claro la cuestión técnica, cuando no empieza a cerrar la cuestión técnica, entonces va a encontrar, digamos, la mano de los políticos ahí adentro. Entonces, ¿y usted cree que pudo haber gente que dentro del gobierno de Macri, trabajando en la FIP, protegía a kirchneristas y otros? yo no voy a hacer una acusación de semejante calibre y gravedad sin pruebas. O sea, yo creo que hay que investigarlo. Es un tema muy delicado y me parece que uno no puede estar haciendo afirmaciones. Entonces, de acuerdo, de acuerdo. ¿Finalmente va a nombrar por decreto a Ariel Hijo de Manuel García Mansilla o va a mandar los pliegos al Senado para que se discuta en extraordinaria? Ya los mandé los pliegos al Senado. No, pero va a abrir extraordinaria sí, porque a ver, que... el tema es el siguiente. Nosotros estamos evaluando un conjunto de temas para evaluar para ver si abren llamemos a extraordinarias. Obviamente. Si las abren o no, digamos. Exactamente. Entonces, si abrimos extraordinarias, sin lugar a dudas, parte tendría que ser no solo el tema de los jueces. No solo el tema de los jueces. Ficha limpia va de cajón. Ah, eso le iba a preguntar. Nosotros estamos trabajando, le cuento quiénes son los que están trabajando. Está trabajando el doctor Petri por parte del gobierno, digamos, quien está muy avanzado en el tema de ficha limpia. Él, digamos, y Fargosi. Con Alejandro Fargosi, sí, también con la diputada Los Penato, digamos, con quien yo tengo, además, admiro el trabajo que hace. Es una trabajadora del Congreso que es verdaderamente, o sea, eso no quiere decir que yo esté de acuerdo con todo en ella. No, entiendo. O sea, hay temas donde tengo profundas diferencias. Pero está bien, pero usted, presidente, dice que para que se llame extraordinaria, tiene que estar más o menos seguro de que se puedan aprobar los pliegos del Hijo de Mansilla, más o menos seguro que su ficha limpia, o sea que no va a haber extraordinaria. No, bueno, yo voy a llevar, digamos, si yo considero que tengo un paquete de temas que pueden ser aprobados, que son importantes para la sociedad, sean aprobados o no. Claro, yo lo envío. Después, digamos, o sea, si son temas muy importantes para la sociedad, que la política después explique por qué no lo deja pasar. Ok. Es decir, yo voy a considerar, de vuelta, yo me guío no por las cuestiones políticas, o sea, de vuelta, yo no pienso este cargo en una lógica política, yo pienso este cargo como un trabajo. A mí me dieron un job description, yo lo voy a cumplir. Me dijeron bajar la inflación, la bajé. Bajar la inseguridad, la bajé. Digamos, o sea, darnos más libertad económica, la di. ¿Le puedo preguntar esto que cuando habla de trabajo, ¿usted tiene vacaciones? No. Entonces es un adicto al trabajo. Sí. ¿Eso es bueno o malo? Yo tengo... Tiene mala prensa. Bueno, tiene buena prensa la adicción al trabajo, pero no deja de ser una adicción. No le quiero hacer terapia. No. Yo tengo un problema parecido. A ver, yo
me encantaría saber la frase exacta, digamos, que hay un proverbio chino al respecto. Dice que aquel que elige como trabajo algo que le gusta, o sea, toda su vida la va a pasar bárbaro. O sea, yo, digamos, cuando decido hacer algo es porque lo quiero hacer. Entonces, yo no... Si no tiene otros intereses afectivos, la familia, los hijos, lo que... Bueno, está bien, digamos, pero uno hace la cuenta. O sea, y si hizo la cuenta y se equivocó, bueno, o sea, reverá las decisiones. Pero yo, digamos, o sea, de hecho, sabía a lo que me metía y estoy cumpliendo con las cosas que yo le propuse a la sociedad. No diría que tomarse 3 días de vacaciones le haría mejor a la cabeza para decidir mejor, qué sé yo. No, porque yo, digamos, soy feliz haciendo lo que hago. Está bien, está bien. Está bien. Entonces, digo, la pura pregunta es ¿por qué Diego quiere que haga algo que... No, yo no quiero nada. Que tome una decisión que me hace menos feliz. Esa definición del adicto al trabajo está hecha por los vagos. ¿Qué quiere que le diga? Digo, a mí me gusta trabajar. ¿Qué quiere que le haga? A mí me gusta. Digo, yo no sé lo que es un sábado, un domingo. Yo laburo todos los días. A usted le consta. Sí, pero hay gente que le gusta descansar, trabajar y descansar. Bueno, pero digo, el punto es, si usted descubre lo que le gusta y va a estar todo el día haciendo eso, bueno, a mí me pasa lo mismo. Va a ser uno de los pocos presidentes de la región, entiendo, corríjame, que va a ser invitado a la asunción de Trump. Así es, sí, efectivamente. Porque mucha gente ve una foto, bueno, va a la asunción de Trump. Bueno. No, dígame, ¿qué implica para usted? ¿A usted qué le parece estar en una foto con... No, a mí me parece muy importante. El presidente más importante, el presidente del país más importante del planeta Tierra. Aparte, qué lindo álbum tengo, ¿no? Trump, Xi Jinping, ¿no? Meloni, Macron. En esa misma... ¿No? Digamos, Bukele, que, digamos, Netanyahu, que vamos a estar todos ahí. ¿No? O, por ejemplo, ¿cómo es? Elon Musk, Zuckerberg. Lo va a ver, ¿no? Seguramente. ¿A usted qué le parece? No, sí, digo que... No, pero aparte, verlo a Elon Musk es un flash. Sí, pero ¿lo va ¿se va a sentar a tomar un café? No. Y si se da la posibilidad, digamos, es fabuloso. O sea, la experiencia de hablar con Elon Musk está en otra liga, ese hombre. Sí, ese es de otra liga. O sea, para mí es el Thomas Alva Edison del siglo XXI. Sí, o si quiere, no sé, digamos, el Leonardo da Vinci, no sé, digo, un tipo verdaderamente... Es fabuloso. Generalmente se hacen ping-pong de nombres. Yo no le voy a hacer ping-pong de nombres, le voy a hacer ping-pong de temas. Para el final, temas que no tocamos. Que a mí me parecen relevantes para... La eliminación de la jubilación a privilegio de Cristina y la quita de la custodia de Fabiola. Algunos dicen, ¿es fulbito para la tribuna o tienen razones estructurales para que sean decididas? Yo supongo que usted tomó las decisiones esas. Sí, claro. A ver, en el caso de Cristina, digo, está condenada en segunda instancia. No es digna del honor de tener una jubilación de privilegio. Además, el escándalo de... Digo, mire lo inmoral que era, o que es, digamos, cobrando el desarraigo. Digo, siendo que vive en Recoleta, vamos. ¿No le parece una ofensa a los argentinos? Ella que habla, digamos, de la redistribución del ingreso y todo, de la caja de la ANSES sacaba 34 palos. Digo, mire todas las jubilaciones mínimas que podría haber pagado de ahí. O sea, la generosidad con la ajena, no con la propia, ¿no? Pero los economistas le dirían, esa cuentita chiquita no le hace ruido a la economía en general. Yo conocí a un gerente de banco que decía, vos cuidá el centavo la moneda. los centavos que el peso se cuida solo. Es decir, aparte hay una cuestión también, digamos, dar testimonio. Si yo le estoy exigiendo a toda la sociedad que vayamos a un camino de autoridad, digamos, y que no, digamos, pero la política sigue joda, no.
O sea, la Y lo autoridad es mismo, para todo. y lo mismo es la lectura para la quita de custodia de Fabiola Yáñez. Es que no hay motivos para sostener. La señora Yáñez lleva una vida ostentosa en España y anda circulando alegremente. Entonces, me parece que los argentinos gastemos $500.000 en eso por año, me parece un despropósito. O sea, y usted no se da cuenta, pero un poquito de acá, un poquito de allá. No, sí. Fíjese lo de la AFIP, 121.000 millones cortamos, solo bajando los sueldos de los funcionarios más grandes que tenían todos estos privilegios. Deben estar contentos, ¿no? Y por ahí no ¿Qué me funcionan importa? tan bien. Y sí, es un ente represor en el fondo, el cobro de impuestos. Sí, digamos, o sea... Pero usted necesita la recaudación. Está bien, pero una cosa es que usted le fundamente a la población que usted quiere determinados bienes provistos por el Estado. Mira, hay un libro maravilloso de Hayek, se llama Los fundamentos de la libertad. En ese momento, vio, por ejemplo, La riqueza de las naciones, la investigación sobre la causa de la riqueza de las naciones. Son 5 libros. Bueno, este Fundamento de la Libertad son 3 libros. Era una forma que se escribía antes. Usted lee los 2 primeros libros y usted cree que después de eso Hayek es anarcocapitalista. Cuando va al tercer libro, Hayek dice, bueno, pero supongamos que la gente quiere Estado. ¿Cómo hacemos? La gente quiere educación, la gente quiere salud, la gente quiere seguridad, la gente quiere... Bueno, ¿cómo hacemos para proveer esto de la manera menos dolorosa para la sociedad? Bajamos. Bueno, entonces usted tiene que... Entonces, eso es una cosa. Ahora, después de ahí, privilegio para la política es otra cosa. Ok. ¿Siente como una reivindicación a su política que en estas horas Jorge Macri, el jefe de gobierno de la ciudad, haya anunciado, yo no tengo el detalle, porque lo acabo de anunciar, la intención de eliminar y bajar impuestos para jubilados, monotributistas y comerciantes? Así fue anunciado. Cada vez que usted baje el tamaño del Estado, es bueno para la sociedad. No importa quién lo decida. Exactamente, entonces yo lo aplaudo. Digamos, todo lo que sea baja de impuestos, obviamente, usted tiene que, manteniendo el equilibrio fiscal. Sí, sí. Porque si no si yo voy a bajar los impuestos para tomar deuda, quiere decir que usted está financiando la fiesta de hoy, quizás está saliendo a comprar votos, haciéndole pagar la cuenta a las generaciones futuras. ¿Está diciendo por el caso que yo le planteé o no? No, es conceptual. Supongan lo siguiente, usted baja los impuestos. Sí. Pero si no baja el gasto, ¿qué genera? Déficit. Eso significa que usted, ¿cómo lo va a financiar? Con emisión monetaria, con impuesto inflacionario, Entiendo. Arruina a los pobres. Digamos, si usted lo financia con deuda, se lo está cobrando la generación futura. Entonces no sea cosa que estemos haciendo populismo de corto plazo. Tengo 3 o 4 preguntas más para el ping-pong. Una futbolera. Kicillof lo nombró a Tapia en el Seance porque quiere seducir a Messi. No sé, ¿sueña con llevar a Messi al Estadio Único de La Plata? Y yo hago una pregunta. Yo no estoy en los zapatos de Messi, por favor. Y aparte, los mejores zapatos de toda la historia. Aparte, del fútbol. El mejor jugador de fútbol de todos los tiempos. Pero ese es un tema de otro orden. Supongamos que lo logra y lo lleva. ¿Usted cree que eso va a cambiar de que Kicillof sea un espantoso economista y peor gobernador? ¿Usted me pregunta a mí? O sea, fue un desastre cuando tuvo un bar que lo quebró en Palermo. Fue un desastre como ministro de Economía. Cometió errores que, deberían inhabilitarlo de por vida como funcionario público. Y está haciendo un desastre en la provincia de Buenos Aires. ¿Usted cree que, la gente que es víctima de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires como consecuencia de la inutilidad e incapacidad de Axel Kicillof? La pregunta es, si a alguien le mataron un hijo, por este inútil, la pregunta es, ¿usted cree que porque lo lleve a Messi al estadio, va a cambiar algo? Supondría que no, pero alguien vio una foto de Messi con Tapia junto y se le ocurrió que Tapia podía ser candidato a algo. ¿Sabe qué? Si la sociedad eso no lo percibe, bueno, nos hundiremos porque tenemos todos trastocados los valores. Vamos a hacer una competencia electoral simulada. ¿A quién uno siempre compite, pero también a ver quién está enfrente? Si usted tendría que elegir, ¿a quién preferiría enfrentar electoralmente? Yo sé que no existe esto, es una simulación. Luis, ¿A Cristina, a Kicillof o a Massa?
A ver, a Massa ya le gané. ¿A Massa ya le gané? ¿O no? Sí, sí. Digo, ¿cómo es que llegué a esta silla? Sí, sí. Bueno, entonces, pero de vuelta. Pero tiene que elegir en este momento. Pero Cristina, no, porque yo no estoy dispuesto a ese juego. Ah. Digo, usted, digamos, ¿sabe quién hacía esto? ¿Quién? De mirar quién podía ser el competidor y ¿Quién? le creaba partidos a fantasma para restarle votos y todas esas cosas. ¿Quién? Lo hacía Larreta. ¿Cómo le fue? Ah. Mal. No hacemos política de esa manera. No hace simulaciones. Digamos, yo no adhiero a esa imbecilidad de la polarización y que me voy a pelear con este. No me interesa. Yo, digamos, lo que le ofrezco a los argentinos es gestión. Bajé la inflación, la economía está creciendo, bajó el desempleo, subió el salario real, bajó la pobreza, bajó la indigencia, exterminamos la inseguridad. ¡Vamos! De ninguna manera quiero involucrar algo personal en esto, pero quiero. Y quiero adelantarle algo que pienso. Usted como presidente no tiene obligación de opinar sobre la muerte de nadie. Ningún presidente. Yo lo pienso, ¿no? No es una obligación, ¿no? Bueno, es una upgrade importante respecto a sus colegas. Bueno, está bien. Bastante autoritarios. Está bien. Pero ¿no le parece justo que en algún lugar se le reconozca a mi compañero? Fui amigo después de escribir su biografía no autorizada y amigo, yo lo aprendí conmigo, Jorge Lanata. ¿No le parece que él, junto con otras personas, con su trabajo, quizá evitaron que Argentina fuese peor de lo que es antes de que asumiera usted? Tengo varias formas de pensar el problema o de enfocar el problema. La primera es, si usted me lo permite, puedo contestar con una metáfora. Lo que usted es el presidente y tiene... Bueno, eso no significa que pueda decir cualquier cosa. No. O que pueda hacer cualquier cosa. Digo, usted maneja rating, me puede decir, esto es una boludez. No. Y yo se lo tomaría. No. O sea, yo soy muy autocrítico con eso. Soy más bilardista que usted. No sé. Está bien, Digamos, sí. Entonces, vamos por este lado. Murió y generó un impacto en la sociedad. Está bien, pero yo por eso quiero trabajar esta metáfora. Hay un tema de Nino Bravo. Digo, ¿ustedes se acuerdan cómo se llamaba? Digamos, hay un tema de Nino Bravo que cuenta la historia de una persona que va a despedir el tren se va. Cuenta la historia de alguien que va, digo, piense, estamos hablando de década de 60. Sí. Va a despedir a una mujer en el tren, digamos, ¿no? Entonces, cuando usted, digamos, piensa en esas imágenes que se generaban en ese momento, también eran momentos, por ejemplo, donde la gente se iba de su ciudad, del país, a otros lugares. ¿Y usted qué encontraba eso? Que los que iban en el tren estaban contentos. O aliviados. O aliviados. Y los que estaban en el andén, ¿cómo estaban? Tristes. Bueno, la muerte es eso. Es decir, los que se quedan en el andén, que son los que quedan acá. Vivos cuando muere alguien que quieren y que... Claro, cuando parte un ser querido. Es una situación de una gran tristeza. Desde mi punto de vista, frente a esa situación de inmensa tristeza que es para los familiares y sus amigos, yo temía, y después acerté, de que cualquier opinión que se hiciera iba a ser llenada de manera miserable y en esa miserabilidad tener un manoseo de índole político sobre un ser humano que partió con el dolor de todos aquellos que los querían, ya sean familiares, amigos. Entonces... Pudiese generar más ruido y un ruido... A mí me parece que lo que han hecho es una miserabilidad. Politizaron la muerte de un ser humano que, como todos los seres humanos, tienen luces y sombras, o sea, es parte de cada uno de esos. O sea, tío, donde uno puede destacar cómo ha convertido el periodismo en un show, lo cual es una gran virtud. Uno puede cuestionar
toda la creación de un ejército de zurdos que le contaminaron la cabeza a los argentinos, o puede reivindicarlo en su última etapa persiguiendo a los kirchneristas hasta por abajo de la cama. Sí. Que obviamente, digo, esa es bueno, esa es mi opinión y nadie puede, digamos, poner en duda, digamos, eso. Digo, al margen de las diferencias que uno pueda tener o no. Porque además, si yo he tenido o no diferencias con él, digamos, es un problema mío. No es algo para estar metiendo ruido el día que... Y tampoco es la estupidez de compararlo con el hijo de remil puta de Ginés González García. Digo, donde es corresponsable de una cuarentena que es un delito de lesa humanidad. Donde deberían haber muerto 30.000 argentinos si hubiéramos hecho las cosas como el promedio, y murieron 130.000. Son todos del gobierno anterior esos muertos. Que además son 100.000 y de verdad. No 30.000 figurados con cuentas estrombóticas que no pueden validar, ¿no? Y en ese contexto, digo, ese tipo, digo, cercenó libertades individuales, digo, ¿no? Es más, yo me acuerdo Mayans diciendo, el impresentable Mayans diciendo, en la cuarentena no hay derechos. Sí. Digo, o todo lo que le dieron el apoyo. Digo, como por ejemplo Larreta. Larreta salía y cerraba locales. Digamos, ¿se acuerda de la mujer esa de la reposera? Sí, Sarita. Digo, que la gente de Larreta la quiso meter presa, ¿no? Y se sentaba con Kichilov y con Alberto Fernández. Digo, esa es una dimensión del problema. Me parece una miserabilidad meterse en algo tan delicado como esto, tan triste como esto, por eso usé la metáfora, para entender el dolor o para tratar de parafrasearlo, por decirlo de alguna manera. Y que, digamos, me parecía una miserabilidad enorme meterse a hacer quilombo ahí y más, digo, después la utilización política me pareció de una bajeza, de una miserabilidad enorme. Entiendo. Primer punto, pero por favor, le pido, porque le puedo asegurar que tengo mi tercer punto, usted lo va a sorprender. Mi segundo punto es la miserabilidad del periodismo. ¿Quién carajo se creen que son para venir a exigirle a alguien que tiene que opinar o no? Como colectivo. Algunos periodistas que exigieron eso y otros. Muchísimos. Exigiendo, señalando. Vení, decí esto. ¿Pero quién te cree que sos? Eso, y además muestra el ombliguismo de los periodistas. Ombliguismo y arrogancia tienen... Yo no voy a defender a la corporación, pero tienen economistas, la tienen Yo no todo. tengo dudas, pero ¿sabe qué? El día que Robert Lucas Jr. partió y yo me puse a llorar en el escritorio de mi casa... Aquí y ahora, y en este lugar, alguien le va a preguntar, ¿pero quién es Robert Lucas Jr.? Y bueno, digo, pregúntele a cualquier economista prestigioso del mundo quién es la Nata, le diría lo mismo. No, está bien, pero... Bueno, está bien. Pero en este mundo, en este lugar, en este país, la Nata... Bueno, está bien, pero sus preferencias no son las tienen suyas. que ser... Digo, o sea, no se las tengo que imponer a nadie. Exacto, en cambio, sin embargo, digamos, o sea, ¿sabe qué? Para mí, digamos, o sea... digamos, Milton Friedman, Robert Lucas Jr., ¿me entiende? Mises, Hayek, han sido personas que han sido muy importantes en mi vida. Pero, digamos, de todos estos, digamos, el que yo estaba consciente cuando partió fue Robert Lucas Jr. Y que entonces yo le exigía a toda la sociedad que tiene que dar una opinión. ¿Sabe lo que triste que fue para mí, por ejemplo, el día que partió Gary Becker? Yo tenía un póster de Gary Becker en el medio del living de mi casa, hasta que vinieron mis hijitos y rompieron toda la casa, incluida la pared. Pero al margen de eso, y sin embargo, como yo lo que hice, me quedé toda la noche trabajando en un artículo en honor a Gary Becker, que lo publicó Infobae, y de hecho tuve la dicha de que la propia Universidad de Chicago lo levantara. Y usted me dijo que me iba a sorprender con qué. No, pero espere. Porque ¿sabe qué? Días después de que partió la Nata, partió Leodán. Y no veo que salieron a exigir, digamos, que todo el mundo se opine sobre eso. Se da cuenta que entonces el problema lo tienen los periodistas, que se creen que son el centro del mundo. Algunos periodistas. Pero usted me dijo que me iba a sorprender con algo que me iba a decir o que nos iba, o que supongo que la audiencia se iba a sorprender. Yo sé que tengo la vara de la sorpresa alta. Pero esto créame que lo va a sorprender. A ver, cuénteme. Con respecto a lo que estamos hablando, de la Nata.
Sí, usted sabe que yo tengo... Yo jamás se lo manifesté a la nata. Un poco tuve la posibilidad. Pero hay un motivo por el cual yo, digamos, tengo un fuerte agradecimiento a la nata y él nunca lo supo. Y no lo sabe muy poca gente. No hace falta que aclare que, digamos, en mi vida lo más importante son mis hijitos de 4 patas. Conan, Murray, Milton, Robert y Lucas. Digo, y mi hermana. ¿Ok? Después, el mundo, si usted quiere. Yo recuerdo que estaba en la casa de mi mamá. Mi mamá todavía, mis padres todavía en ese momento vivían en Devoto. Y era domingo. Y la nata había hecho una previa de que se venía un informe que era tremendo. Y yo confieso que era un cliente intenso de PPT. Entonces, yo al otro día tenía que ir a trabajar muy temprano, tenía que ir a las 7 de la mañana a trabajar. Y mi mamá me dice, no, ¿por qué no te quedás a ver a la nata acá y después te vas para tu casa? Le dije, no, mira, mejor me voy a mi casa. Tenés que despertar temprano. Porque me tengo que levantar temprano y todo, y entonces me pone, digamos, un límite, digamos, muchas horas para adelante, me hace perder horas de sueño que son importantes. Entonces termino el programa y me voy a dormir. Y de la otra manera, si me subo al auto, todo, digo... Entonces, no me olvido más, llegué 10 menos 10 a mi casa. Yo vivía en ese momento en las Torres del Abasto. Y entonces me senté en el sillón, con Conan al lado, a mirar PPT. Deberían ser, no sé, supongo 10 y 10. Estaban mirando el programa, digamos... Recién empezaba. Y de repente una explosión. De hecho, yo creí que... Lo habían censurado. Yo creí que lo habían censurado a la nata, con lo cual salgo del departamento hacia el taller y digo... Bueno, lo censuró a la nata y yo digo, estaba... Y de repente empiezo a respirar, el aire estaba raro. Y respiro, era raro el aire. Digo, bueno, entro nuevamente al departamento y se empieza a sentir raro también el aire en el departamento. Y... ¿Se incendió algo? No, yo digo, como yo no tengo olfato, no sabía qué pasaba. Ah. Entonces... digamos, y veo que se va Conan, se va al balcón. Y yo no podía respirar, entonces me fui al balcón. O sea, obviamente Conan sabía mejor que yo lo que había que hacer. Cuando voy al balcón, veo que abajo había un despelote de gente, digamos, un revuelo de gente, todo, y me llama una vecina y me dice, hay un incendio. Ahí entiendo de qué se trataba. Entonces, es más, o sea... Conan no es alguien que suele hacer caso, pero ese día le dije, mira, Conan, o nos salvamos juntos o nos morimos juntos. Pero de acá a donde sea nos vamos juntos. Increíblemente se me pegó a la pierna, le pude poner la correa sin dificultad y yo estaba en un piso 10 y como la escalera estaba, digamos, está asegurada contra incendios, sí. Entonces pudimos bajar la escalera sin problema y como el incendio se había iniciado en el piso 3, había vidrios. Y Conan es muy grande, pesa más de 90 kilos. ¿Y lo bajó? Me lo subí a los brazos y lo bajé. Es más, cuando estoy saliendo, cuando ya me aseguré de que no había más vidrios y que él estaba, digamos, seguro para caminar, ahí lo bajé. Termino de hacer eso, llamo por teléfono al veterinario y que en paz descanse Miguel Durán, gran amigo. Entonces le digo, Miguel, acá hay un incendio, necesito que lo revisemos a Conan. Entonces dice, ok, digamos, salgo para la veterinaria. Entonces la veterinaria estaba a la vuelta de... ¿Y lo salvó? No, digamos, no, lo salvó el hecho de que fui a ver el programa de la nata y por ver el programa de la nata volví al Abasto. Porque si no se quedaba solo, ahí entendí. Y sí, hubiera sido terrible. Entonces lo llamo al veterinario y le digo, revisalo. Y cuando yo salgo del edificio, me meten en una ambulancia. Y entonces me tenían ahí, me estaban dando oxígeno, yo creí que era una rutina. Y cuando vi pasar al auto del veterinario,
me lo agarré a Conan y me lo llevé a la veterinaria. Entonces cuando lo veo a Miguel, lo revisa Conan, me dice, Conan está bien, el problema sos vos, estás cianótico, estaba azul. Así que me dio oxígeno el veterinario, porque el que estaba en problemas era yo. Claro, porque el humo va por arriba. Y entonces, no sube. como Conan está a la altura de mi cintura, entonces no le... O sea que en su lectura, la nata de alguna manera, sin saberlo, salvó a Conan. su perro. Bueno, Así que hay algo que los vincula. Imagínese que entonces, o sea, yo pude haber tenido muchas diferencias, pero uno de los momentos más importantes de mi vida, cuando yo me jugué la vida por mi hijo de 4 patas, yo estaba en mi casa gracias a que estaba yendo a ver el programa La Nata. Bueno, una linda anécdota para el final. Presidente, gracias. Quedan Gracias, Luis. unos segundos quedan. 2025. Es el año de la reconstrucción nacional, es el año donde Argentina empieza a volver a crecer en serio, es el año en el que Argentina retorna al sendero de crecimiento y como le dije en una entrevista a Susana Jiménez, que le dije a partir de ahora son buenas noticias, esto es lo que está ocurriendo, esto es lo que va a seguir y nosotros estamos comprometidos a mantener el equilibrio fiscal, a seguir achicando el gasto público, a bajar impuestos, a seguir avanzando en la agenda desreguladora, seguir con las reformas estructurales, dando más libertad y para que Argentina, digamos, en 40 años se convierta en la primer potencia mundial. Y si las cosas que está haciendo Damian Reidel salen bien, puede llegar a ser en menos. Muchísimas gracias, presidente. Gracias, Luis. Creo que nos querido. pasamos un poco por el tiempo, pero no está la secretaria general de la presidencia, así que... Bueno, ok, no nos vio. Bueno, muchísimas gracias. Gracias.